Mi nombre es Sofía Artiega, soy estudiante del quinto año básico del Colegio Sinaí de Puerto Aysén. Hoy les voy a hablar de un derecho del niño, que es el derecho a la educación. También les voy a presentar a mi invitada, la profesora Claudia, que trabaja en el mismo colegio donde yo estudio. Hola, profesora Claudia, ¿cómo está? Hola, mucho gusto de estar acá en tu podcast. Lo encuentro muy interesante del tema que vamos a conversar hoy. Yo estoy muy contenta, estoy feliz de participar en tu podcast. Es un gusto tenerla acá en mi podcast, explicando el derecho a la educación y hablar de un tema muy interesante. Nuestra fuente de información es de UNICEF, que significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es una sigla en inglés. Les voy a dar un dato interesante. Chile fue uno de los primeros países de Latinoamérica, junto con el Caribe, en ratificar el Tratado Internacional de los Derechos del Niño. Ahí tenemos el derecho a la educación. ¡Wow! ¡Qué interesante información! Muy interesante información que me acabas de dar, Sofi. Yo no tenía ni idea del tratado que Chile hizo, ¿ya? Pero yo quiero hacerte una consulta porque tengo algunas dudas. ¿Qué es el derecho a la educación? El derecho a la educación es uno de los derechos humanos fundamentales, incluido no solo la Convención sobre los Derechos del Niño, también establece que todos los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades sin sufrir ningún tipo de discriminación y que derechos aprendizajes se deben dar en un entorno de respeto hacia la dignidad humana que conforme a los derechos establecidos en la propia Convención de los Derechos del Niño. Mira qué interesante, tiene que ser con respeto hacia la dignidad humana. Muy bien, qué interesante dato. Y ahora la otra pregunta que te quiero hacer, porque una cosa es que es el derecho, pero quiero saber por qué es la importancia del derecho a la educación en los niños y niñas. Es importante porque permite eliminar o reducir las barreras de los niños y niñas o adolescentes en situación vulnerable o exclusión social. A su vez, es mediante el ejercicio del derecho a la educación que los niños, niñas y adolescentes acceden a nuevos espacios de participación que no les permite no solo conocer y aprender, sino que también transformar y situarse como agentes de cambio en sus familias, comunidades y país. Mira qué interesante. ¿Qué pasaría si un niño, por ejemplo, Sofía, no estudiara? A ver, ¿qué pasaría si un niño no estudia? Bueno, si un niño no estudia, no está haciendo el derecho a la educación, o sea, no lo está cumpliendo. Muy bien. Mira, la otra pregunta que tengo, ¿cuáles son los propósitos del derecho a la educación? ¿Me los podría explicar? El primer propósito es el de la educación, es dar importancia a los contenidos y al proceso educativo, incluyendo en esto el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el segundo, debe favorecerse a la participación de niños, niñas, adolescentes en la vida escolar, la creación de comunidades escolares. La última, el objetivo general de la educación es potenciar al máximo la capacidad de cada niño, niña y adolescente para que pueda participar de manera plena y responsable en una sociedad libre. Mira qué interesante, porque nosotros vivimos en una sociedad libre, ¿cierto? Entonces, quisiera hacer otra consulta, porque igual tengo como una duda ahí. ¿Desde qué edad se ejerce el derecho a la educación? La educación se considera un proceso que dura toda la vida. Convención de los Derechos del Niño establece que niños, niñas y adolescentes deben tener acceso como mínimo a la educación básica, gratuita y de calidad. También insta
a los gobiernos a proveer de educación formal en etapas previas a la edad de inicio a la educación básica y también a la educación media. Ahora vamos a concluir nuestros podcasts explicando el derecho a la educación. El derecho a la educación no solamente es un derecho que está solamente en nuestro país, sino que en los países firmaron el trato y ratificaron en la Convención de los Derechos del Niño. Pienso que el derecho de la educación en Chile todavía queda mucho por hacer. Y está 50%, porque en algunos colegios todavía se hace el bullying y que el derecho a la educación en algunos colegios no es de calidad. Bueno, ahora me despido. Muchas gracias por participar en mi podcast explicando el derecho a la educación, profesora Claudia. Muchas gracias por invitarme en tu podcast. Muy agradecida por la información. Bueno, que estemos bien. Chao. Chao.